¿Qué tal si se quiere embarazar la paciente? Ok, vamos a poner en pausa la quimio si es posible. Vamos viendo sus necesidades. O si la paciente tiene 80, 90 años, ¿qué otras enfermedades tiene? Pues tienes que meter el Dream Team al final. O sea, Claro. a veces hasta tienes que meter a un cardiólogo, endocrinólogo. O sea, cada vez van sumando más especialidades porque pues es un tema complicado en el sentido que cada paciente tiene una necesidad distinta. Hace años, escuchar la palabra cáncer, uno pensaba en un desenlace fatal. Y ahora uno puede saber que es sinónimo de un año que probablemente va a ser más difícil que el anterior por un tratamiento y porque vas a atravesar un desierto, pero no necesariamente está ligado a un desenlace fatal. Entre más temprana es el cáncer, hay más posibilidades de irle quitando cosas y entonces pues también eso mejora la calidad de vida de la paciente, menos toxicidad, Claro. menos complicaciones, etcétera. Amigos, estamos en un episodio más de Más Allá del Cáncer. Y miren, en episodios pasados estuvimos platicando sobre cuáles son los factores de riesgo, qué cosas tenemos que estar mucho más atentos. Y el día de hoy queremos entrar de lleno con el tema, hablar de cuáles son las etapas, qué es lo que podemos esperar después de haber recibido un diagnóstico y por qué es tan importante que sea una etapa temprana. El día de hoy nos acompaña la doctora Janine Chavarri, que ella es oncóloga médica, tiene una alta especialidad en cáncer de mama y también en genética de cáncer. Y también nos acompaña el doctor Carlos González, que él también es oncólogo médico con una alta especialidad en cáncer de mama. Bienvenidos a Más Allá del Cáncer. Agradecemos mucho que estén con nosotros porque gente tan experta como ustedes puede darnos más que orientar, como un vistazo de cómo es esto y qué tan importante de una etapa temprana y oportuna en el cáncer de mama. Bienvenidos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Nos encanta estar aquí y poder aclarar un poco más sobre el diagnóstico y el tratamiento de cáncer. Sí, gracias por la invitación. O sea, al final de cuentas, esto es un tema de suma importancia. Me da gusto que se hayan tocado varios temas y aquí pues vamos a obviamente a aterrizar algunos puntos que acabas de señalar. Yo creo que lo que todo el mundo teme, nadie quisiera enfrentarse, es encontrarse una bolita, terminar yendo a hacerse algún estudio por el temor y la sospecha, algún diagnóstico. Pero ¿qué pasa cuando ya nos encontramos una bolita? ¿Que eso realmente es una etapa temprana? Porque no pudiéramos definir qué es exactamente. Ustedes nos tienen que explicar qué es exactamente una etapa temprana, qué hay que hacer cuando ya hay un síntoma o palpe algo. Sí, las etapas van en un número que van del 0 al 4, esto van en ascenso. 0 es cuando el cáncer todavía no tiene componente invasor, lo llamamos in situ, que es lo que apostamos que la gran parte de los pacientes podrían diagnosticarse, y esto es a través del tamizaje con la mastografía. Ya cuando hay un componente invasor, cuando el cáncer ya empieza a querer avanzar, pues este número va de 1, 2, 3 y 4. Etapas 1, 2 son etapas tempranas, etapas 3 son etapas ya avanzadas y 4 son etapas metastásicas. Esto, pues, evidentemente, el tratamiento puede cambiar, el pronóstico. Sí, o sea, el cáncer lo etapificamos dependiendo, uno, del tamaño del tumor. Entre más grande es el tumor, pues esto aumenta la etapa. Y si hay o no infiltración en los ganglios axilares, o sea, que el cáncer se haya ido a los ganglios de la axila, normalmente es ordenado y a partir de ahí se puede ir a cualquier otro órgano, que es cuando ya es una etapa metastásica. Entonces, hacemos una combinación de estos y de esta forma les decimos etapa temprana, que sería el 0, cuando todavía no es invasor, está dentro de los conductos o no está invadiendo O sea, no hay una el bolita. tejido alrededor. Normalmente no hay una bolita, Okay. normalmente.
Y obviamente tumores milimétricos, aunque sean invasores, pues es difícil que alguien los pueda palpar. A lo mejor es una bolita, pero una bolita muy chiquitita que ni las pacientes ni los médicos a lo mejor podemos tocar, y solamente con un estudio de imagen, mastografía, más o menos un ultrasonido. Cuando una masa es palpable, normalmente, o un tumor es palpable, normalmente, pues ya es de mayor tamaño. Entonces, por eso decía Carlos que quisiéramos encontrar todos los tumores en las etapas más tempranas, cuando todavía no son infiltrantes o no son avanzados, ¿no? Es decir, que cuando hay un tipo de cáncer como el que mencionaban, que es in situ, que no necesariamente se va a palpar, que es súper chiquito, ¿el tratamiento puede ser muy diferente? Sí, cambia. Generalmente puede ser una cirugía conservadora o una mastectomía total. Más o menos radioterapia. En algunos casos terapia endocrina, no reciben quimioterapia. Entonces, una manera de evitar la quimioterapia es detectar los tumores en una etapa 0, con carcinoma in situ. Y eso es básicamente siendo súper constante una vez al año, haciéndome estudios. Es la mejor manera de que si en mi vida va a aparecer el tema del cáncer de mama, aparezca de esta manera en una etapa 0. A partir de los 40 años, sí. Sin embargo, hay algunas excepciones que creo que tocaron previamente en la parte de cáncer hereditario. No sé si Janine. Sí, bueno, eso es yo creo que un tema aparte. Hay factores de riesgo, y algunos factores de riesgo pueden estar relacionados con la familia y la herencia. Quizá para no complicar las cosas, hablemos del cáncer que no es hereditario. ¿Te parece sí, bien? Por supuesto. Entonces, yo diría que ya estamos hablando de tratamiento, ¿verdad? Pues les pregunté si cuando se detecta una etapa 0, que todavía no se palpa un tumor, el tratamiento es muy diferente que cuando ya hay una bolita. Por eso. O sea, si hablamos de los tratamientos, yo diría el tratamiento se divide en el local y en el tratamiento sistémico. ¿Y de qué depende? Del tamaño del tumor y de qué tan avanzado está. También depende del tamaño de la mama, porque a lo mejor un tumor muy pequeñito o que no se palpa podría estar más disperso en la mama y, como quiera, necesitar una cirugía diferente. Entonces, yo no quisiera encasillar que depende de la etapa, es el tipo de tratamiento, pero lo que sí es correcto es que entre más temprano es el tratamiento, hay más posibilidades de que se haga una cirugía menos radical, una cirugía conservadora de mama, que haya menos necesidad de tratamientos sistémicos, de radioterapia, etcétera, etcétera. Entonces, entre más temprana es la etapa o el cáncer, más posibilidades de que los tratamientos sean más conservadores y menos radicales. Sí, esto de las etapas, la importancia es, obviamente, entre más pronto mejor. Sin embargo, pues obviamente entre más va avanzando esta etapa, nuestras herramientas de cómo vamos a tratar el cáncer pueden ir cambiando. Esto depende de la etapa y también depende del subtipo de cáncer de mama, porque hay cáncer que se alimenta de hormonas, hay cáncer que no se alimenta de hormonas, pero puede tener sobreexpresada una proteína que se llama HER2 o ninguna de estas que llamamos triple negativo. Y dependiendo del subtipo que tiene cada paciente, si es HER2 positivo, hormonal positivo o triple negativo, también es la manera de cómo vamos a dar el tratamiento. Generalmente el parteaguas siempre va a ser la cirugía. La cirugía, la etapa clínica y el subtipo que tiene cada paciente. Entonces de ahí también importa en qué etapa estoy yo detectando el tumor, porque quizá una etapa 3 no la podría yo operar de entrada y le tendría que dar algún tratamiento para hacer más pequeño el tumor y de ahí poder operar a la paciente, ¿no? Una etapa 2 quizá la podría operar de entrada, pero si es un triple negativo o un HER2 positivo, pues valdría la pena dar un tratamiento con quimioterapia, más o menos terapia anti-HER2 si es HER2 positivo o algo que llamamos inmunoterapia, para que no solamente el tumor desaparezca clínicamente, que ni tú ni yo lo toquemos, sino también cuando se te opere, sea cirugía conservadora o mastectomía total, dependiendo de la expertise del cirujano que te está operando, se manda a analizar y con eso nos llega el cirujano
y te diga el oncólogo y te diga el patólogo, ya no hay cáncer, ¿no? Eso también es un punto importante porque con eso nosotros vamos viendo el pronóstico de cada paciente. De hablar de etapas es algo simple, como dice la doctora Janine. El cáncer va más allá, va en la etapa, tipo de manejo que recibí, cómo respondí al tratamiento, qué voy a dar después de la cirugía, si hubo una respuesta o no hubo una respuesta. Entonces, obviamente, cuando hablamos de etapas, quisiéramos etapas tempranas, pero las etapas 2, las etapas 3 también se pueden curar. El pronóstico cambia, eso sí. Es decir, que en términos simples, uno recibe un diagnóstico de cáncer y hay que ponerle apellido a ese tumor. No nada más Sí. es cáncer de mama y todos somos parejos y el mismo tratamiento y la misma esperanza de vida y todo igual. No. No. Existen varios tipos de cáncer. Existe el HER2 positivo, como nos mencionabas. Hay otro que es como muy común, que es el hormonal. En mi caso, yo tuve un triple negativo que no es tan común. Y tiene que ver tanto el apellido, que es el biotipo del tumor, como la etapa en la que es detectado. Entonces se necesita saber todo eso antes de poder diseñar, digamos, un tratamiento de quimioterapia. ¿Correcto? Exactamente, necesitamos toda la información para que un equipo multidisciplinario pues haga las recomendaciones que son mejores para cada quien. No es lo mismo, a mí me diagnosticaron un triple negativo, a mí un HER2 positivo, yo tengo esta etapa, porque de pronto esas preguntas no las hacen las pacientes, pero es que a mi compañera le dieron este tratamiento y porque a mí no. Entonces, evaluamos todo eso normalmente en una junta multidisciplinaria y así decimos qué tratamiento creemos que sería el mejor para cada paciente, pero quiero hacer énfasis en algo muy importante y que sea la decisión de la paciente. La paciente debe de participar y entender de qué es de lo que le estamos hablando y qué es lo que le estamos proponiendo de tratamiento. De esa forma, creo que los desenlaces en general son mucho mejor. En cierta forma, pues uno no quiere recibir ese diagnóstico, pero lo que más nos conviene es adueñarnos de él y entonces creo que es un poco abrumador cuando uno empieza en el proceso que te mandan a hacer muchísimos estudios y uno, pero otro estudio, ¿y ahora qué? La realidad es que se necesitan todos esos estudios para poderle poner no nada más el nombre, sino el apellido, definir la etapa y entonces, como dices tú, doctores, varios doctores, que me imagino que esto te refieres con esas juntas multidisciplinarias que uno no entiende a lo mejor ese lenguaje, pero me imagino que son varias personas dando su punto de vista sobre cuál es la mejor opción para esa paciente en particular. Por eso tan importante escuchar siempre a tus doctores y si vas a querer una segunda opinión, que sea con un especialista y no con alguna amiga o algún familiar que pudo haber atravesado lo mismo. Completamente de acuerdo. Y hay que hacer énfasis que aunque existen diferentes tipos de cánceres y diferentes etapas clínicas, es cierto que entre más temprano detectemos el cáncer, hay más posibilidades de curación, pero eso no implica que van a ser los mismos tratamientos. Trataremos de hacer recomendaciones específicas para que todas las pacientes quisiéramos que se curaran. Claro. Y entonces, justamente, entre más temprano podamos diagnosticar el cáncer y se haga este tratamiento multidisciplinario, más posibilidades hay de que se lleve a curación. Ahorita mencionaba Carlos algunas cosas de que si les damos el tratamiento de quimioterapias antes o después de la cirugía y del tipo de cirugía, etcétera. Todo eso va dándonos información para que justamente podamos elegir los mejores tratamientos. Sí, y creo que la doctora Janine y justamente tu experiencia mencionaron un punto clave. O sea, la doctora Janine y yo somos oncólogos médicos, pero al final de cuentas, cuando nos llega una paciente con cáncer de mama, no es que nosotros estemos tomando una decisión como oncólogos médicos. La palabra cáncer y en general cualquier enfermedad requiere de un área de trabajo, más bien un equipo de trabajo que incluye pues el cirujano oncólogo, ginecólogo oncólogo, radiooncólogo, psicooncólogo, nutrólogo, oncólogo médico. Es decir, si queremos no solamente el mejor tratamiento,
acorde a la etapa y el subtipo, también se tiene que crear un plan con un equipo de trabajo, que es esto del manejo multidisciplinario. Que es como el Dream Team. Es el Dream Team, exactamente. Afortunadamente, donde yo laboro, donde labora la doctora Janine, es algo que hacemos día a día. A pesar de que sean X cantidad de pacientes, todas tienen un plan distinto, porque aunque escuchamos cáncer, para nosotros cáncer no se trata igual. Cáncer de mama, qué etapa clínica, qué edad tiene la paciente, qué tal si se quiere embarazar la paciente. Ok, vamos a poner en pausa la quimio si es posible, vamos viendo sus necesidades, o si la paciente tiene 80, 90 años, qué otras enfermedades tiene. Pues tienes que meter el Dream Team al final. O sea, Claro. a veces hasta tienes que meter a un cardiólogo, endocrinólogo, o sea, cada vez van sumando más especialidades porque pues es un tema complicado en el sentido que cada paciente tiene una necesidad distinta, pero simple porque al final de cuentas nuestro abordaje tiene la intención de curar a los pacientes. Claro. Adelante, doctora. Y no solamente curar a las pacientes, sino ofrecerles una buena calidad de vida. Ahorita mencionó varias cosas, Carlos, que son importantes y las preferencias de las pacientes pueden diferir. Algunas pacientes a lo mejor tendrán inquietudes con la parte reproductiva, pero no serán las mismas prioridades que a lo mejor una mujer de 65 años tenga y que ya tiene algunas otras preferencias. Entonces, además de este Dream Team que puede ir cambiando, normalmente hay algunos médicos que siempre están presentes, pero el resto puede ir cambiando dependiendo de las necesidades de cada paciente. Entonces, para diseñar el tratamiento, no nada más influye el biotipo, la etapa, sino también la etapa de vida de la persona que lo está enfrentando. Totalmente, sí. Wow. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé con mi tratamiento, lo que la gente alrededor que había tenido alguna experiencia cercana con cáncer me decía es que primero la cirugía, y en mi caso fue lo contrario. En mi caso, como era un triple negativo, mi edad, tenía 36, y todos los demás factores y estudios que me hicieron, se determinó que el mejor tratamiento para mí era iniciar con quimioterapias, después hacer un estudio de genética y después definir qué tipo de cirugía, porque también jugaba un papel importante en dónde estaba ubicado el tumor. Así es que hay un montón de factores que tienen que tomar en cuenta y por eso se requiere un equipo de especialistas. No es un doctor, es un equipo. Correcto. Así es, y ha avanzado mucho el tratamiento del cáncer en el sentido de que cada vez tenemos más herramientas justamente para poder intentar curar a más mujeres que se diagnostican con diferentes tipos de tratamientos que pueden ser desde tratamientos sistémicos, como decía Carlos, que van desde la quimioterapia, terapia blanco, inmunoterapia, etcétera, o distintos tipos de radioterapia, distintos tipos de cirugía. O sea, en cada una de las áreas ha ido avanzando la medicina y cada vez creo que estamos mejor en ese sentido. Totalmente. O sea, inclusive el tipo de cirugía ya no nomás es la cirugía conservadora, ¿no? Ya meten al cirujano plástico, el tipo de patrón que van a hacer los cirujanos oncólogos y los cirujanos plásticos, va cambiando. O sea, inclusive en el tipo de cirugía, aunque por nombre se llama cirugía conservadora, el cirujano pues quiere algo estéticamente bien, ¿no? O sea, al final de cuentas todo cuenta, y es un avance que cada vez va en relación a las necesidades de cada paciente. Hay en algunos escenarios pacientes que se puede omitir radioterapia, otras que pueden recibir un poquito menos de radioterapia. Y justamente ahí es el expertise de cada especialista en su área que puede ofrecer un manejo específico por cada paciente, ¿no? Eso, al final de cuentas, sí impacta en el pronóstico que viva más tiempo la paciente y también en la calidad de vida. Y avanza rapidísimo, ¿no? Porque yo me acuerdo, mi diagnóstico, mi tratamiento fue en el 2019, no hace tanto. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo, cuando yo le comentaba a alguien que mi cirugía iba a ser conservadora, la gente se impresionaba porque a lo mejor no era algo tan común, pero hoy hay hasta diferentes tipos de cirugías conservadoras, según lo que me dices. Sí, esto va cambiando constantemente. Digo, obviamente yo me dedico más en la parte de administrar medicamentos. Que es como el diseño del tratamiento de las quimioterapias, básicamente. Sí, no, pero es un área que va cambiando rapidísimo, o sea, va a la velocidad de la luz. O sea, justamente
con nuestros colegas siempre decimos, no, ya en este congreso, lo que estaba dando el año pasado, con lo que viene este congreso, ya cambió todo, obviamente a favor de las pacientes, hay nuevos medicamentos, nuevas opciones. Yo siempre lo veo como un área, lo veo optimista, a pesar de que la prueba de cáncer, cuando una paciente lo escucha, piensa que ya no hay nada que hacer. Digo, hay que dejar muy claro que las pacientes sí se curan. Aquí estoy. Quisiéramos, estás tú exactamente. ¿Cuántos años llevas? 6, este fue mi 6º después de mi cirugía. 6 años. Fue en septiembre, justamente. Exactamente, es lo que estamos esperando con la gran parte de los pacientes. Y esto no, la curación no tiene que ver con la edad, tiene que ver obviamente con un tratamiento oportuno, como tú recibiste un manejo multidisciplinario, y también los avances que justamente estamos comentando. La ciencia va avanzando a una velocidad que no tiene idea de lo rápido que va. Y esto siempre va a abrir una ventana de oportunidad para los pacientes. O sea, quizá de hoy en 5 años vamos a estar también tratando a los pacientes distintos, ¿no? Como la cirugía conservadora que tú decías. Sí, ya va a en ser 5 algo años del van a decir, pasado. ¿cómo que te daban eso? No, ya ahorita mi oncólogo me está dando tal cosa, ¿no? O sea, las cosas van cambiando a favor. Vamos acortando en toxicidades a veces, vamos mejorando siempre muchos aspectos de cada paciente. Y eso está increíble porque hace años, escuchar la palabra cáncer, uno pensaba en un desenlace fatal. Y ahora uno puede saber que es sinónimo de un año que probablemente va a ser más difícil que el anterior por un tratamiento y porque vas a atravesar un desierto, pero no necesariamente está ligado a un desenlace fatal. Y ahora, hablaban ustedes ahorita de que cuando la etapa es más temprana hay mayor esperanza de una curación total. Pero cuéntenme, ¿el tratamiento también es muy diferente? Yo sé que es un traje a la medida, pero digamos la cantidad de quimioterapias, todo eso, ¿o se define hasta tener todos los estudios? Bueno, sí es un traje a la medida, para empezar. O sea, no podemos decir que todas las pacientes, aun cuando sean etapas muy, muy tempranas, no van a requerir un tratamiento sistémico porque dependerá de todos los otros factores. Pero definitivamente hablamos de desescalamientos de tratamiento. Entre más temprana es el cáncer, hay más posibilidades de irle quitando cosas y entonces pues también eso mejora la calidad de vida de la paciente, menos toxicidad, Claro. menos complicaciones, etcétera. Entonces, digamos que sí o sí una paciente con una etapa temprana necesita cirugía. Hasta el día de hoy, Sí. cirugía no la hemos omitido en ninguna situación. Pero diferentes tipos de cirugía. Diferentes tipos de cirugía. Radioterapia, no todas las pacientes la necesitan. Dependerá del tipo de cirugía y de las características del tumor. Sí. Entonces, hoy en día, no todas las pacientes requieren radioterapia. Antes decíamos sí o sí, dependiendo del tipo de cirugía, pero hoy ya nos hemos ido retractando en cuanto a eso. No te podemos hablar tan en específico porque depende de cada situación. Y con los tratamientos sistémicos, que pueden ser pastillas, quimioterapias inyectables, todo eso que ya dijimos, también nos hemos ido retractando. Que si antes damos tratamientos muy extendidos con quimioterapias, no sé, de 6 meses, incluso hasta 1 año, hace muchísimo tiempo, Sí, me tocó de 6 meses. hemos ido bajando la cantidad de ciclos y no quiere decir que sean menos efectivos, sino que hemos encontrado que hay algunas características que nos hacen pensar que una paciente tiene más riesgo de que el cáncer regrese que otra paciente. Entonces empezamos a hacer clasificaciones como de alto riesgo, bajo riesgo y dependiendo del subtipo molecular. Pero lo que sí podemos decir es que entre más temprano es el tratamiento, es más posible que se requieran menos tratamientos extensivos en todos los sentidos, en todas las áreas que son como los pilares del tratamiento del cáncer de mama. Menos invasivas las cirugías, menos invasivas las quimioterapias, menos invasiva la cantidad de radiaciones. Sí. En todos los sentidos ayuda. Entonces, la recomendación sería cambiarnos el chip. Que si te sentiste una bolita o que si te da miedo irte a hacer tus chequeos anuales, cámbiate el chip. Eso es lo que puede cambiar no nada más la esperanza de vida, sino cómo va a ser tu calidad de vida si te toca caminar ese desierto. ¿Estoy en lo correcto? ¿Así de importante es la detección temprana?
Completamente de acuerdo. Hay muchas mujeres que les da mucho miedo sentir un tumor en la mama y piensan que ya Se acabó. no hay nada o que los tratamientos van a ser tan complejos que prefieren no pasar por eso. Pero yo creo que tendría que ser todo lo contrario, desmitificar esa parte. Una, hacernos conscientes de que, bueno, siendo mujeres tenemos riesgo de tener cáncer de mama. Entre más grandes somos, más riesgo tenemos de tener cáncer de mama. Y si empezamos a partir de los 40 años a hacernos las mastografías puntualmente cada año o dependiendo del reporte y lo que nos diga nuestro médico, a veces podemos hacer algunas modificaciones. Es más posible que lo detectemos de forma temprana. Pero aún así, si eso no pasó, no te hiciste la mastografía por cualquier cosa, que espero que después de esta charla no sea la situación, y te encuentras un tumor, hay que ir inmediatamente a que te revisen para que se haga el diagnóstico lo más rápido que se pueda. Bueno, y digamos, si te encontraste una bolita, porque pudiera ni siquiera ser algo maligno, pero definitivamente hay que correr a descartar. Definitivamente. Sí, o sea, no todo tumor que podría ser bolita necesariamente se trata de cáncer. Va de la mano con lo que comenta la doctora. Hay cosas que no podemos cambiar, como la edad. Y entre más vamos envejeciendo, pues más puede aumentar el riesgo de presentar cáncer de mama. Hay distintas presentaciones. Tenemos tu caso, hay también pacientes jóvenes que pueden tener cáncer de mama. Son la menor cantidad de pacientes, afortunadamente. Pero yo creo que es mejor pensar mal en el sentido de que no vaya a ser que esto se trate de cáncer, a final de cuentas. Hacer un buen estudio con algún radiólogo que tenga una alta especialidad en imagen de mama, aconsejable si es accesible este tipo de estudio. Pero no todo tumor es cáncer. La gran parte no va a ser cáncer, afortunadamente. Y pues justamente a eso vamos a la mastografía, para escuchar que no es cáncer. Y si es cáncer, pues que lo estamos detectando a tiempo, en una etapa temprana con la mastografía. La mastografía en muchas áreas separa a los 74, 75 años. Eso es por salud pública, por políticas de salud, pero lo aconsejable si la paciente tiene una esperanza de vida de más de 10 años, pues se sigue haciendo su mastografía. Súper bien. Oigan, pues me encantó platicar con ustedes porque creo que esta conversación trae, además de conciencia, muchísima esperanza. Porque si después de haber escuchado este podcast, alguien se encontró una bolita, fue y recibió un diagnóstico, sabe que lo que toca hacer no es esconderse y correr de un diagnóstico, sino al contrario, empezar a formar su Dream Team o este equipo que le puede ayudar a diseñar el mejor tratamiento y sobre todo a que pueda tener buena calidad de vida adecuada para su etapa de vida. Así es que les agradezco muchísimo. ¿Algo que quieran agregar, doctora? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Creo que estos espacios que brindan información al público en general, a las mujeres, ayudan a que nos empoderemos, que al conocer mejor la información hay más posibilidades de una detección temprana. No tengan miedo. Ha avanzado muchísimo la medicina y hay muchas posibilidades. Muchas gracias. Fíjate que eso que dices, una paciente informada es una paciente empoderada, porque entonces ya tienes todo al alcance de la mano para poder enfrentar con mucha valentía un diagnóstico de este tipo. Doctor, muchas gracias. ¿Y qué te gustaría agregar? Gracias. Pues dar el mensaje que el cáncer sí se puede curar. O sea, la palabra cáncer no es igual a muerte. El cáncer sí se cura. Sin embargo, sí hay que detectarlo a tiempo. Y pues obviamente correr a hacernos la mastografía, no solamente octubre, sino todo el año. Todo el año es rosa para nosotros. Entonces, hacernos la mastografía, ponernos ahí en el calendario 11 de noviembre, si es ese día que me voy a hacer mi mastografía, me lo tengo que hacer, porque sí se cura el cáncer. Afortunadamente sí podemos hablar de curación hoy en día y desde hace muchos años. O sea, no es algo nuevo. La curación va cambiando de cómo vamos a curar a las pacientes, pero de que se curan, se curan.
Oigan, pues muchísimas gracias porque de verdad que traen esperanza, podemos tener esta claridad que sí hay algo más allá del cáncer, así es que les agradecemos muchísimo, sobre todo que hayan traído esta información que puede ser muy compleja, a lo mejor leída en un libro, en una revista, pero traer una conversación así en este lenguaje tan sencillo para quienes no somos médicos de entender, de verdad que les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. Amigos, espero que hayan disfrutado este episodio de Más allá del cáncer. Los invitamos a que vean los demás episodios aquí en el canal.